Hola queridos estudiantes, hola queridos amigos. Vamos a empezar hoy a repasar un poco y examinar más todavía con más detenimiento a Kierkegaard. Y concretamente vamos a estudiar el planteamiento de Kierkegaard dentro de su dialéctica cualitativa y cómo ve las emociones humanas. Ustedes recuerdan, por otras lecciones, por otros temas que han leído Kierkegaard, que la dialéctica cualitativa es una dialéctica que trata de no ser sistemática. O sea, que se diferencia de la dialéctica hegeliana, de la dialéctica pirroniana, de la dialéctica aristotélica, en que no es una dialéctica que busque una formalidad, sino que busque el entendimiento de una cosa práctica, eminentemente práctica, como es la existencia humana. Entonces, nada más lejano de Kierkegaard que el sistema, nada más lejano de Kierkegaard que una dialéctica que sea sistemática. Repasemos algunos puntos medulares de esto que llamamos la dialéctica cualitativa o dialéctica kierkegaardiana, o por adorno llamado dialéctica negativa. Número uno, la dialéctica positiva, la dialéctica sistemática, la dialéctica hegeliana formalista, lo que dice es que la realidad puede ser comprendida por el conocimiento. Cualquier realidad, el universo, el cosmos. La dialéctica kierkegaardiana dice, se equivocan. La única realidad que merece la pena ser conocida es la de la propia existencia humana. La existencia humana es la realidad, no es otra cosa. Y eso no puede ser concebido desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista formal, sino que desde la propia emotividad, desde la propia condición de un ser humano. Eso, queridos amigos, desconcierta, porque lo que significa es que la dialéctica formal es incapaz de lograr cualquier tipo de conocimiento. Estaría mucho más cerca del escepticismo que de la verdad, que de la adquisición del conocimiento verdadero. Ese es el arrojo que tiene Kierkegaard. Segundo punto, la dialéctica cualitativa es una dialéctica que no es científica, porque la dialéctica sistemática es científica. Precisa, desea la dialéctica científica, la dialéctica sistemática, encontrar la única verdad descriptiva, real, contundente, verídica y racional. La dialéctica kierkegaardiana sostiene, esto es imposible, porque lo único que podemos hacer es enfocar el único tema verdaderamente trascendente, verdadero, puro, que es la propia existencia. Y la existencia no se enfoca desde un punto de vista asumido como unilateral, la diversidad que constituye la propia existencia humana. Les quiere decir, la dialéctica cualitativa kierkegaardiana no es ni positiva, ni afirmativa, y tampoco es contundente. Y por eso mismo no es científica y no es concluyente. Por ahí viene el término del nombre postscriptum de un tema no científico. Postscriptum no científico, no cerrado o anticientífico. ¿Mm? Otro elemento importante a considerar es que la dialéctica cualitativa es una dialéctica que está en aperturas. En aperturas de todo lo que es por oposición integrante de la vida. La vida se compone de oposiciones. A, B, A, día, noche, vida, muerte, amor, odio, miedo, alegría, miedo, confianza, etcétera, etcétera. Mujer, hombre, pasión, recatamiento, razonamiento, emotividad, etcétera, etcétera. Todo se compone de opuestos. Y esos opuestos no pueden ser reducidos, diría Kierkegaard. Formalmente, ni siquiera, como diría Hegel, como han dicho los clásicos de la filosofía universal, incluido la escolástica católica, no puede ser reducido a un complejo de consideraciones abstractas y formales. No puede ser. Sino que la vida se asume como tal. Si queremos entender la vida de Enrique VIII, de Cleopatra, de Alejandro Magno, de los esposos Curie, de Albert Einstein, la de uno, no puede ser reducida a
especulaciones, subrayado el aspecto especulación, a construcciones formales que se asumen como reales solo dentro del entendimiento, del intelecto, sino que se supone que tiene que ver la base emotiva, la base cognitiva, la base pulsional, diríamos con Freud, la base pasional que está detrás de cada uno de nosotros a la hora de decidir actuar. Entonces, la dialéctica cualitativa es la dialéctica de la libertad, o sea, de la espontaneidad que voluntariamente se decide a hacer algo. Y finalmente, la dialéctica cualitativa tiene un aspecto. No le interesa lo cognitivo, le interesa lo deliberativo y le interesa la acción concreta. La acción que se concreta, la acción que se convierte en modelo de vida, en estilo de vida, y que puede ser para beneficio del ser humano o que puede ser para prejuicio del ser humano. Para beneficio, si uno considera que lo que uno ha hecho pues le resultó beneficioso, le resultó óptimo, le resultó placentero. En términos negativos, si uno se lamenta de lo que ha elegido, se compré ese helado tan rico que yo quería al mediodía, pero no me di cuenta que las condiciones en que se vendía ese helado eran como sospechosas, ¿no? Y ahora tengo una diarrea que nadie me la para. Uno elige, pero dentro de la elección de uno hay el principio de emotividad, de elección, que no es precisamente racional. Por eso, o formal, por eso es que la dialéctica cualitativa es una dialéctica de acción, es una dialéctica de libertad, de espontaneidad. Y el principio formalista del intelecto es eso, un principio lógico, pero en el formalismo lógico que ustedes recuerden, utilizan en lógica formal, en lógica simbólica, ahí no existe la espontaneidad libre de un ser humano. Ahí existe únicamente lo que las leyes del razonamiento intelectual prefiguran dentro de un esquema de ley lógica simbólica. Muy bien, y entonces dicho eso, repaso de la dialéctica cualitativa, vamos a establecer uno de los temas más emotivos en Kierkegaard, que ya lo habíamos visto en otra lección, pero esta vez lo vamos a ver en lo que significa dialécticamente, en lo que implica dialécticamente. El tema de la angustia visto desde la dialéctica cualitativa. Número uno, todas las personas, por el hecho de ser personas, sufren en algún momento la experiencia, o sea, el darse cuenta de que tienen miedo. El miedo es una experiencia humana. El niño tiene miedo, miedo que su padre le pegue, por ejemplo. Miedo de que su madre le diga, hoy no vas a comer postre. Hoy te acuestas temprano y no ves televisión. Miedo. Y ese miedo es ineludible. Uno no sabía que existía el miedo hasta que le dijeron, Hernancito, a acostarse ya por haber sido malcriado. Eso es mi vida diaria, eso no fue mi vida como niño. En algún momento me lo dijo mi abuela. Acuéstese ya porque usted nos llevó a la contraria. Jo, y acostarse, ¿no? Y ahora tengo miedo de que la próxima vez que yo le lleve la contraria a la abuela, no solo me mande a acostarme temprano, ¿no? Sino que me castigue de otra forma, por ejemplo, no comiendo el postre más rico que pude hacer ella o mis tías. Y eso también me ocurrió, ¿no? También me ocurrió. Quiere decir que el miedo es, diríamos con Kierkegaard, natural al hombre. Pero el miedo viene de una experiencia entonces que uno esperaba de una forma y que me arrojó un resultado distinto al que yo esperé. ¿Mm? Yo lo esperaba como A y resultó transformarse en B. ¿Por qué? Porque el origen de ese miedo era externo, no era mío. El exterior a mí, los demás me lo imprimieron a mí y me lo demostraron. Kierkegaard pone un ejemplo. Dios hace a Adán y después hace a Eva.
Y Eva escucha un mensaje, y Adán también, no comáis del fruto de la vida. Y Eva, no se sabe dónde se fue Adán, come del fruto que le ofrece la serpiente. Y la serpiente atrapa a Eva en su inocencia. Inocencia. Incapacidad de percibir lo que razonando podría tener malas consecuencias. Eso es la inocencia. La incapacidad de razonar más allá. O sea, el ser humano es inocente. No es absolutamente racional. Tiene algo, un dejo de siempre inocencia. Porque sustancialmente fue creado por Dios como un ser inocente. Y Eva peca y obliga o invita a Adán a comer del fruto. Y dice la escritura, se le abrieron los ojos. ¿Qué significa abrieron los ojos? Kierkegaard dice, y entendieron en su interior que tenían miedo y que habían hecho algo en contra de la presencia de Dios. El miedo religioso se convierte en angustia cuando yo me doy cuenta que no es solo mi situación, sino que mi situación está delante de una figura superior, en este caso Dios. O una figura superior en el niño, el padre, la abuela en mi caso. Cuando yo me doy cuenta que estoy frente a una figura de autoridad superior, mi angustia aparece. Mi miedo dio lugar a la angustia. Y ahora yo tengo miedo que mañana me ocurra algo, si no similar, peor. Y entonces me asusto. La angustia está originada en el miedo. El miedo es un paso inicial a la angustia. Y la angustia es asumir frente a la presencia de alguien o de algo superior a uno una realidad que uno no puede controlar. Por eso la angustia más fuerte la siente el hombre de fe. Y sigamos entonces hablando un poquito más de eso. El hombre de fe se ha decidido, el caballero de fe, el caballero cristiano, se ha decidido a girar su vida desde las situaciones de pecado hacia las situaciones de confianza en Dios. Eso se llama una vida de fe. Confianza en Dios. No sé por qué Dios me pide esto, Abraham, pero lo voy a hacer. Estoy delante de Dios y confío en Dios, pero de un momento a otro mi naturaleza corrupta duda, porque lo corrupto no es totalmente seguro, es frágil. Y entonces esa confianza se siente imposibilitada para saberse absolutamente dueña de su situación. Y aparece esa condición de susto permanente. La condición de susto permanente es lo que podríamos llamar el pecado original. ¿Mm? Pecado original es el pecado que ha dado origen, teológicamente hablando, bíblicamente hablando, en la interpretación cristiana. No lo tienen los judíos. Esa interpretación cristiana ha dado origen a la posibilidad de que todos los hombres, todos los seres humanos, seamos responsables de nuestros propios pecados, porque la tendencia al pecado se ha transmitido en el acto de la concepción de los padres a los hijos. Entonces, si antes nací con miedo, miedo humano, a nivel espiritual también me nace un miedo. Eso se llama angustia, angustia al pecado. Y entonces ahora la angustia ya cobra un valor distinto. Es la angustia ante Dios. El caballero cristiano tiene una angustia ante Dios. Pero ¿quién es el origen de esta angustia? ¿Es Dios? No, porque Dios lo creó bueno, con la posibilidad de la libertad. Y la posibilidad de esa libertad llevó al hombre a ir en contra de Dios. Entonces el origen de la angustia no es Dios, es la naturaleza del hombre. Es la posibilidad libre del hombre. Dicho de otra manera dialéctica, el origen del pecado original es la posibilidad de decir sí o no a Dios. Es la posibilidad de negar la presencia de Dios. O es la posibilidad de negarse como ser presente
ante la presencia de Dios. De decirle no a Dios porque me da la regalada gana. En eso consiste el pecado. Y entonces, si yo estaba en la posición A de inocencia absoluta, paso a la posición B de rebeldía total. Para saltar al pecado como rebeldía y sentir después la angustia de haber saltado, necesito haber dado un salto. Para pecar también se necesita saltar. Y esta valoración es una valoración eminentemente subjetiva, eminentemente propia, es un deseo personal. Y es descrita muchas veces como un vértigo, como un atrevimiento. Kierkegaard lo describe en su diario como una angustia donde el hombre se compara a sí mismo como un bien, pero también se niega a sí mismo toda posibilidad de bienes. En este vértigo absoluto, aunque yo quiera mirar con ojos fijos la profundidad abismal de una manera alegre, me encuentro ante un abismo que me traga y que condena mi libertad a convertirse en fuente de mayores vértigos. Yo mismo soy el origen de mis vértigos, de mis necesidades de angustia, de mis necesidades de salirme de la angustia incluso. Entonces el hombre es el ser que siente angustia ante la experiencia de su propia libertad. El hombre se puede describir como el vértigo existencial de su propia libertad. El hombre se puede entender como el que tiene conocimiento de cosas prohibidas, pero que se resiste a obedecer y a entender el motivo de las prohibiciones. Por tanto, el hombre es, para decirle una figura de Martin Buber, la prohibición despierta. El hombre es el conocimiento de que yo puedo ir en contra de Dios, aunque me cause terror, puedo ir en contra de Dios porque me da la absoluta libertad de ir en contra de Dios. Por eso soy la angustia, la libertad más desaforada, más contradictoria, porque me estoy causando mal, yo sé que me va a causar mal a la larga, pero como posibilidad me reto, y reto a Dios. Y por tanto el fruto va a ser una situación existencial, vital, experiencial de terror. La angustia más fuerte la tiene no el hombre estético que anda copulando a todas las muchachas lindas que encontró en el baile, no el hombre poético que vivió haciéndole poemas a sus chicas para engatusarlas y después hacerlas cautivas de sí, ¿no? Ni el hombre que fumaba y que se disparataba entre el teatro, los cafés. No, no, no. La angustia más fuerte la experimenta el hombre que se decide ir en contra de Dios desde su propia libertad. Por eso, la angustia es originaria de la conciencia de libertad. La angustia también, se puede decir, es la consecuencia de haber pecado. La angustia es aquello que se ha adquirido después de que uno ha tenido conciencia de que ha saltado en una dirección que no tuvo que saltar. Podía saltar, claro. Podía asesinar al padre. Claro, eso Edipo lo pudo hacer, no asesinar a su padre. Pero se atrevió a hacerlo. Y ahora tiene la angustia y tiene que escapar de Colono. Y se ha casado, se ha juntado, ha tenido relaciones con su madre, pero no puede. Y Antígona, la mujer más hermosa en la que todos los hombres se han fijado, resulta que es la mujer más depravada, más asesina, más traicionera, más egoísta, más peligrosa. Y entonces ahora sí encuentro yo, como ciudadano griego que se ha fijado en la bella Antígona, que una mujer hermosa es una mujer que produce angustias. Y que una mujer fea, horrible, como cualquier furia llena de odio y de condenación, puede ser más halagüeña, más definitivamente hermosa que una mujer espectacularmente bella. La angustia se descubre en la manera en que uno se conduce en la vida. Por tanto, la angustia es el efecto último de una manera de conducirse.
de una manera de vivir. La angustia también se descubre en el contacto interpersonal, intersubjetivo. Hay personas que causan angustia. No solo yo, desde mi interior, con mi capacidad de ir en contra de Dios o del decreto de una sociedad, las leyes de una sociedad, sino que yo puedo, en el contacto con otros, descubrir dentro de mis limitaciones que los otros son un estorbo. Yo quería ese celular que tenía Francisco. Yo quería el auto que tiene Marianela. Pero el celular de Francisco y el auto de Marianela. Qué feo. Y yo no tengo nada porque yo soy un pringado, un limpio. Y yo quisiera la infinitud de placer y de gozo y de éxito que tienen ellos, pero no lo obtengo. Entonces, el contacto con otros me evidencia mi ser finito. Y mi ser finito, limitado, tal y cual es, porque soy un ser finito, yo lo rechazo insistentemente y eso me crea una angustia que se ha originado en la relación intersubjetiva, en la relación social. La muerte de otros es desesperante. ¿Quién le dio? Recuerdo un ejemplo que viví una vez en un hospital. ¿Quién le dio? Me dijo una señora. ¿Quién le dio a mi madre el derecho de morirse? Si yo la necesito. O sea, los otros te crean una situación de angustia, de terror, una exigencia para no morir yo de desesperación, de angustia. Aquí estoy usando dos palabras de Kierkegaard, desesperación y angustia. La angustia es esa situación de miedo, de pánico, de libertad que me ha generado un cambio fundamental que no puedo administrar bien en mi vida. La angustia me genera descubrimiento de que soy finito, descubrimiento de que esto se puede mantener mucho tiempo y además de que las categorías de existencia que he llevado, las inspiraciones intelectuales que me han guiado, los fines que me han iluminado, a final de cuentas desestabilizan y me someten al miedo. La belleza pasa, el gozo pasa, el ser estético, la vida estética, el estilo estético pasa, la ética pasa. Resulta que alguien llegó y quitó el principio de el respeto, la caballerosidad, la amistad. Ahora usted no le puede dar el asiento a una muchacha en el autobús. Ahora usted no le puede decir buenos días, señorita, porque considera un insulto. O sea, los valores pasan, la caballerosidad pasa, la honestidad con suerte pasa por ridícula. Los valores pasan y siento miedo. En ese estilo siento miedo. En el estilo estético y ético siento miedos. Y en el estilo religioso siento miedo. Señor, te he ofendido. Tu providencia descansa en ti, no en mí. Y acato a tu providencia a ver si me perdonas. A ver si me perdonas, ¿eh? Ya yo hice mi acto de fe, me entregué a ti, te di mi fe, mi alma. Prometí que tú serías el Señor de mi vida, pero vamos, a cada rato peco. El Salmo dice que el hombre más justo peca por lo menos 3 veces al día. Señor, acuérdate de mí. Y peor, el mejor caballero cristiano en la cruz, muriendo por todos, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios y hombre verdadero, paradoja absoluta, le dice a su Padre Dios, en ese momento agonizante, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué me has desamparado? Y eso es terrible. Cristo es el ejemplo de que un caballero de fe, según Kierkegaard, experimenta, incluso en el momento de su agonía, el último aguijón de angustia, porque el hombre, incluso en el último momento de su agonía, sigue siendo un ser eminentemente libre. ¿Cuál es entonces el origen de la angustia? Respuesta kierkegaardiana en el diario. La libertad inextinguible que caracteriza la existencia del hombre. Muy bien, queridos amigos. ¿Dónde pueden encontrar más información de esto? Naturalmente, en el concepto de la angustia. Naturalmente, en la enfermedad mortal, en las primeras partes, dos terceras partes de la enfermedad mortal. Y sobre todo en el diario de Kierkegaard.
aunque tengan un diario traducido al castellano, algunas cositas en el diario. Y entonces sistematicémoslo, resumámoslo en, número uno, el hombre no es una conclusión. La vida del hombre no es una conclusión. Y precisamente porque no es una conclusión formativa, formal, ni formalizable, el hombre es libertad. Y cuando el hombre, siendo libertad, actúa, lo único que le queda como posibilidad es a sentir miedo, sentir la experiencia de que alguien lo ve, el padre, la madre, el hijo, los amigos, la sociedad, finalmente Dios. Y entonces a partir de eso, establecer una relación de angustia, de insatisfacción con las acciones hechas. Pero, diría Kierkegaard, la angustia es superable. Desde el momento en que tenemos libertad, es superable. Desde el momento en que podemos cambiar el curso de lo que la angustia ha sido, es superable. Por eso mismo, es una parte del ser humano angustiarse, pero también es una parte del ser humano superar la angustia. Este último elemento hay que subrayarlo definitivamente en Kierkegaard. Espero haberles contribuido un poquito, haberles ayudado. Ha sido para mí un verdadero placer. Gracias a nuestro amigo Andrés, que tan gentilmente nos asiste. Andrés siempre está ahí. Y gracias a todos ustedes por la atención.